Música viene de musiqué, una palabra griega que hace referencia al producto de las musas, diosas de la mitología griega, y la musiqué implicaba una unidad entre poesía, entre texto cantado y acompañamiento instrumental. Podemos entender la música como un arte, como un lenguaje o incluso como una ciencia. Por ejemplo, la definición más usual de música dice que es el arte de combinar los sonidos en el tiempo. Igual que el lenguaje hablado tiene una cierta estructura, la música también la tiene. Y los elementos fundamentales que componen la música son la melodía, la armonía y el ritmo. A través de la música se expresa eso que el ser humano tiene como identidad, que es el poder hacer arte. No se conoce un pueblo, una civilización, una cultura donde no se haga música, donde no se cante a los niños para calmarlos, donde no se acompañen a los difuntos con cantos fúnebres. No hay humanos sin música, igual que no hay humanos sin lenguaje. Si se dice que el que canta su mal espanta, será porque la música actúa sobre nuestras emociones y sobre todo nuestro ser. La percibimos con todo el cuerpo, no solo a través del oído, y produce una reacción instantánea en el estado de ánimo. Pero además de proporcionar placer, tiene otros muchos efectos que se pueden demostrar científicamente. La música afecta a la química de nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos una música agradable, segregamos dopamina, que es uno de los neurotransmisores del cerebro que está relacionado con el placer. Los estudios nos dicen que la práctica musical favorece el aprendizaje de la lengua, de las matemáticas, la expresión emocional. Nos ayuda a la atención selectiva, fortalece nuestra memoria, nuestra capacidad de aprendizaje, con lo cual completa mucho todas las funciones, más sensoriales, más racionales y más conductuales. Hay personas que dicen que es uno de los aspectos más importantes de su vida, uno de los aspectos más placenteros y pues claro, esto evidentemente tiene efectos en la salud. Su investigación principal intenta entender las bases, digamos, funcionales y neuronales de la música y para ello lo que usamos es técnicas de neuroimagen funcional, en concreto el EEG y la resonancia magnética funcional y entre lo que hemos realizado en los últimos años ha sido estudiar una población específica de personas sanas a las que no les gusta la música. Es una condición que nosotros denominamos anedonia musical específica y que se da en un tanto por ciento de la gente relativamente bajo, un 5% de la población de personas que simplemente cuando escuchan música no sienten ningún tipo de emoción. En estas personas realmente el circuito de recompensa no se activa para la música, pero sí que se activa para otras recompensas, como por ejemplo el dinero o recompensas de tipo monetario, porque habría una reducción en la conectividad entre las áreas de procesamiento perceptivo de la música y las áreas del circuito de recompensa. En mi estudio hemos utilizado resonancia magnética tanto funcional como estructural para estudiar los cambios que el aprendizaje musical puede dejar en la red por defecto, una de las redes a gran escala del cerebro. Para ello hemos cogido dos grupos, un grupo experimental integrado por músicos con más de 10 años de formación musical de academia y un grupo control con personas no instruidas musicalmente. Hemos estudiado la red tanto en estado de reposo como durante la realización de tareas, concluyendo que la red por defecto se modifica tanto en su funcionamiento como en su conectividad a consecuencia del estudio o del entrenamiento musical a largo plazo. Teniendo en cuenta todos estos beneficios de la música, queda claro que su presencia es fundamental durante todas las etapas de la educación. Desde los más pequeños hasta los futuros maestros y profesores. Gracias a las nuevas tecnologías, ahora es un poco más fácil acercar la música a las aulas. Nosotros trabajamos en lo que se llama didáctica de la música, es decir,
en enseñar música o enseñar cómo trabajar la música a los futuros profesores. Y aquí la tecnología, lógicamente, cambia muchas cosas. Nos ayuda, por ejemplo, a definir lo que llamamos un diseño universal de aprendizaje. Desde el principio vamos a elaborar nuestra programación, dando por supuesto que vamos a encontrarnos con una diversidad funcional. Y para eso la música es perfecta. Cuando uno hace música, está haciendo algo más que música. Se está trabajando la memoria, están trabajando facultades generales, como la memoria, la imaginación, la capacidad de atención. Es decir, en ese sentido, la música se puede considerar una asignatura engrasadora del currículo, que va a ayudar al posterior abordaje de otras asignaturas. El gran logro es conseguir hacer música, no solamente estudiar música. Es lo mismo, siempre igual, no hay razón para dar. El trabajo desde el área de didáctica de la expresión musical está directamente conectado con la práctica de los maestros y las maestras. Va enfocado a implementar metodologías, diseños didácticos, recursos didácticos que, por un lado, puedan favorecer el aprendizaje de la música en sí misma, como materia, como asignatura, y que también aporten nuevas maneras de conectar, de vincular la música con diferentes áreas, como puede ser aprender contenidos de ciencia a través de canciones o de cuentos musicados, cuentos enriquecidos con sonido, con efectos sonoros, con canciones, que puedan aprender de forma competencial esas materias con ayuda de la educación musical. Una de las líneas de investigación en las que trabajamos son en hiperinstrumentos. ¿Y qué es un hiperinstrumento? Un instrumento clásico que viene ampliado y mejorado por la tecnología, que te permite hacer más cosas. Usamos las TIC para hacer a los ordenadores interactivos con la música, pero de forma inteligente. De manera que esa inteligencia musical que le damos al ordenador hace que sea posible luego después hacer herramientas didácticas divertidas para entender la estructura de la música, su melodía, su armonía, su ritmo, y cómo ese tipo de aprendizaje de inteligencia musical la podemos utilizar pues tanto para ayudar en nuevos métodos de aprendizaje musical, en nuevas formas de creación musical y en nuevas terapias que utilizan la música como forma de ayuda a las personas. La música y su estudio también pueden abordar cuestiones sociales como la visibilidad de las mujeres o la inclusión y la integración en las escuelas. Una de mis principales líneas de investigación es analizar las prácticas musicales de las mujeres en el mundo ibérico renacentista. Un ejemplo son los conventos de monjas y su contribución al paisaje sonoro de una ciudad. También son interesantes los documentos escritos que recogen prácticas orales, como por ejemplo los documentos de la Inquisición, que ofrecen información sobre prácticas musicales de tradición oral que raramente se encuentran reflejadas en los documentos que manejan los musicólogos de forma habitual. También me he centrado en el estudio de la transmisión de repertorios de tradición oral de música española en el siglo XX, puesto que pienso que la oralidad es un aspecto clave a tener en cuenta para desafiar el fenómeno de invisibilidad de las mujeres en documentos históricos. Hemos realizado investigaciones para demostrar que los alumnos que acaban de llegar a nuestro país se integran mucho mejor gracias a un trabajo musical que les permite convertirse en expertos de la música de su país de origen y que son mejor recibidos por el grupo clase. Trabajar con músicas del mundo para integrar alumnos que acaban de llegar facilita mucho este proceso, aumentando la autoestima del sujeto que de inicio se siente excluido porque no habla el idioma, porque no tiene otro medio de comunicación. La música es un gran canal de comunicación donde no llegan las palabras, llega la música, y nos favorece mucho esta integración y esta cohesión de grupo. Es un reto también que en nuestro país, que en España se le dé la importancia que tiene a la educación musical y se valore como materia.
como materia fundamental que desarrolla la creatividad y que contribuye al desarrollo integral de las personas. Y es por eso que es tan importante trabajarla desde bien pequeños. Si crecemos con la música, aprenderemos más y mejor.